estamos acá quiere ser sabio, porque todos en la vida buscamos la sabiduría como del lugar. Y muchos de nuestros problemas no comenzaron cuando éramos malos, ¿no? Porque muchos en algún momento realmente hemos intentado vivir una vida buena. Muchos de nosotros hemos intentado hacer las cosas bien. Pero los problemas no comienzan cuando hacemos las cosas mal a veces. Comienzan cuando nosotros no somos sabios. Porque a veces, aunque hayan buenas intenciones, nos terminan saliendo las cosas mal porque nos basamos en nuestra prudencia y en nuestra inteligencia. Y no fue que no amábamos a Dios, no fue que no orábamos, porque aún orando a veces nos salen las cosas mal, Blanquita. No fue que no teníamos buenas intenciones. Fue que decidimos en algún momento de nuestra vida vivir sin sabiduría. O creer, Nancy, en nuestra propia sabiduría. Porque hay gente que ama a Dios, pero elige mal. ¿En serio? Yo me he encontrado en esto. Yo en algún momento de mi vida amo a Dios con todo mi corazón. Le entregaba mis planes a veces. Pero hay cosas que no elegía conforme a la voluntad de Dios, sino que era caprichoso en elegir. Que me basaba en lo que decía mi corazón. Como todo el mundo decía, haz lo que hace tu corazón, pues yo hacía caso a veces. Y muchos de nosotros hacemos caso a lo que dice nuestro corazón. O por ejemplo, hay personas que oran mucho, pero pensamos poco. No pensamos muy bien al actuar. Hay gente que conoce toda la Biblia y los versículos de la palabra, pero no sabe vivirlos. Porque una cosa es saberse la palabra y otra muy diferente es vivirla. Y la Biblia nunca dice que el principio del éxito es el talento. Nunca dice el principio de la bendición es la emoción. Dice algo mucho más incómodo, que a veces nos incomoda. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor. Y aquí viene lo fuerte de esta palabra de hoy. La sabiduría no es automática. No viene con la edad, como muchos dicen. Hay una sabiduría humana que viene a través de las experiencias. ¿Y qué te da los años? Muchas veces las experiencias, pero hay gente que puede vivir 40, 50 años y no tiene la madurez adecuada. Es muy inmadura. Entonces, no siempre la sabiduría es automática, no viene siempre con la edad, no viene con los años, ni siquiera los años en que llevemos en la iglesia, porque muchos llevamos 15 años en la iglesia, 10 años, 20 años, y hay una religiosidad que nos mata, un extremismo, un fanatismo. No viene con un cargo, porque seas líder, porque seas evangelista, porque seas pastor. No siempre. Hay personas que no son pastores y tienen una sabiduría impresionante. Que no son líderes y tienen una conexión con Dios que les da esa capacidad para discernir. Puedes tener canas, porque muchas dicen, es que las canas son sabiduría. Mentira. Yo he visto hombres y mujeres canosos y canosas que toman decisiones garrafales, que no se llevan bien con la gente, que no tienen esa capacidad, esa empatía. Porque las canas no te aseguran sabiduría. A veces hay entre más canoso es más necio muchas de las personas. Puedes tener Biblia y seguir tomando decisiones que rompen corazones, aún tu propio corazón. Por eso hoy no vengo a hablarte de cuánto sabes, sino de cómo estás viviendo esta sabiduría. ¿Por qué? Porque una sola decisión sabia puede salvarte de años de dolor. Y muchos de los que estamos acá sabemos de qué estoy hablando. Porque decisiones que hemos tomado nos han llevado a situaciones, a momentos y a perder años. Hablemos de, a veces, inversiones que no debíamos haber hecho. Que nos llevan estando años pagando deudas y pagando malas decisiones de inversiones que tomamos porque no las tomamos con sabiduría, porque las tomamos con emoción, porque las tomamos porque alguien nos dijo que se nos iba a triplicar o quintuplicar el dinero. Porque nos metimos en una deuda por cosas que no debíamos, porque nos gustaban las apariencias. Ahora, decisiones tales como casarnos antes de tiempo, antes de conocer mejor a la persona, casarnos con una persona que no comparte nuestra fe, abrir nuestro corazón a personas que de verdad parecían que amaban a Dios, pero después, en el transcurso de conocerlo, vimos que no. Entonces, muchas de las decisiones
que tomamos en la vida pueden cambiar nuestra vida para bien, Susana, o para mal. Pueden salvarte de años de dolor. Y una sola decisión necia puede costarte lo que más amas. Un pequeño rato de placer, 5 minutos de placer, y si llegas a eso, pueden cambiar tu vida por tu necedad y pueden hacer que pierdas el amor de tu vida, la familia que tanto has construido, hasta todo lo que tienes, porque el divorcio cuesta mucho. Johncito, hoy Dios no quiere solo bendecirte, Dios quiere enseñarte a vivir. Y hoy vamos a hablar de los tipos, Natalie, bendiciones, Elizabeth, de los tipos de sabiduría. Cómo aprender a vivir con entendimiento. Proverbios 9:10, hay una palabra de mucha bendición, gracias mi hermano, que dice: el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Pero cuando hablamos de temor, no hablamos de un temor como este mundo lo muestra. No es que tengo miedo de ir al infierno, no. Es un temor reverente. Este tipo de temor no es miedo infundido al infierno. Este tipo de temor es un temor que a través del amor que uno tiene por Dios, uno hace las cosas y entiende que todo me es permitido, pero que no todo me conviene, que todo me es lícito, pero que no todo me edifica. Y yo empiezo a actuar conforme a la voluntad de ese Padre, que yo tengo un temor reverente. Porque no toda inteligencia es sabiduría. Pero antes de continuar con este mensaje, me gustaría que, de verdad, si tú tienes personas que les puedas compartir esta palabra, sé que todos en la vida necesitamos sabiduría. Y yo quería empezar esta semana dándoles este mensaje porque sé que muchos necesitamos sabiduría para que pueda cambiar nuestras decisiones, nuestros pasos, los anhelos que tenemos en nuestro corazón, para que empecemos a tomar mejores decisiones en lo que queda de este año. Así que vamos compartiendo con alguien que lo pueda necesitar. Familia, vivimos en una generación informada pero no transformada. Personas con títulos, con redes sociales, con experiencia, pero con vidas desordenadas. Nunca hubo tanto conocimiento, pero tampoco nunca ha habido tanta confusión como lo hay hoy en día. Y la Biblia nos llama no solo a saber, sino a vivir sabiamente, a saber llevar nuestra vida de la mejor manera. Porque puedes saber mucho y arruinar tu matrimonio, ya lo hemos hablado. Puedes tener mucho talento y perder tu propósito. Puedes tener dinero y vivir en ruina en tu interior. La pregunta es: ¿cuánto sabes? ¿Puede ser la pregunta? Tal vez no. Una mejor pregunta sería: ¿qué tipo de sabiduría gobierna tu vida? Y por eso me gustaría que entendieras que el primer tipo de sabiduría, el cual encontramos en la palabra, es la sabiduría que se le pide a Dios. Sí, hay una sabiduría que se le pide a Dios. En Santiago 1:5-6 dice: si a alguno de los que estamos acá les falta sabiduría, pídasela a Dios, pero pídasela con fe, sin dudar. Porque quien duda aún al pedir es como las olas del mar que va de un lado para el otro, Gabriela. Por eso es que es tan importante que yo aprenda aún a pedir. Hay cosas que yo no debería pedir, pero hay otras que sí. Y una de esas es la sabiduría. La verdadera sabiduría no se improvisa, se pide, no se hereda, se recibe al pedir, no se compra con dinero, se obtiene si tenemos un corazón humilde, Nelly, Vero, y dispuesto para recibirla. ¿Por qué muchos no la tienen? Porque piden soluciones, pero no piden dirección de Dios. Porque muchos no la tienen, porque piden milagros, pero no sabiduría. Y el milagro es una consecuencia de caminar con Dios en sabiduría. Porque piden resultados, pero no procesos. Y Dios no solo quiere sacarte del problema, Él quiere enseñarte a no volver a caer en él. Vuelvo a decírtelo, muchas veces nosotros decimos: Señor, sácame de esta situación. Mira esta quiebra financiera, sácame, yo sé que cometí malas decisiones, sácame, Señor, quisiera que ya me despertara y todo esto cambiara. Y a veces todos los días nos despertamos con la misma intención, pero lamentablemente Dios no es un genio de la lámpara. Y yo sé que muchos hoy aún dicen: Señor, ¿por qué me has abandonado? Sophie, ¿por qué Dios no estás conmigo?
Porque le pedimos a Dios como si fuera un genio de la lámpara el daño que te han hecho en el corazón, la infidelidad o los procesos, las malas decisiones que te han llevado a donde estás, o simplemente el pecado de alguien más que te ha dado ese dolor, no se va a ir de la noche a la mañana. Así no funciona Dios. A veces es el proceso el que nos lleva al aprendizaje de Él en nuestra vida, ese proceso que nos lleva a entender la voluntad de Dios, porque Dios no quiere sacarte y que amanezcas un día, no, Él quiere enseñarte para que no vuelvas a tomar las mismas decisiones, para que no vuelvas a equivocarte, porque todos sabemos si Dios nos solucionara la vida como aquel padre que termina solucionando la vida al hijo, el hijo nunca va a aprender y cuando salga de casa se va a enfrentar a una realidad que se va a golpear durísimo, porque en la vida real la gente no te soluciona los problemas. Y por eso es que Dios quiere que a través del proceso enseñarte a no volver a caer, Mare, a no caer en esas personas que solo buscan en ti o te ven a ti como algo que le pueden sacar provecho. Para que tú sepas discernir cuando un negocio viene de Dios o cuando no viene de Dios. Para que tú sepas discernir a quién le abres las puertas de tu casa. Para que tú sepas discernir que no todas las buenas intenciones bastan para hacerte bien a ti, a tu corazón y a tu familia. Hay estudios de neurociencia que muestran que las personas que toman decisiones en medio de la oración, que oran antes de tomar decisiones, que van a Dios antes de tomar decisiones, o que simplemente toman un tiempo para reflexionar y buscan dirección espiritual, desarrollan un mayor autocontrol y toman decisiones con una regulación emocional. ¿Qué es lo que pasa? Estás buscando comprar el último iPhone, el iPhone 17 Pro Max. Pero te das cuenta que hay lugares donde son más económicos. Hay un lugar donde cuesta la mitad de precio. En ese momento se te activa una hormona como de alegría y encontré un mejor precio. Esa es la bendición que yo estaba buscando de Dios. Y voy y lo compro sin mirar, sin reflexionar, sin buscar. ¿Y me engañan? Así pasa en todo, en negocios, en el amor, en todo. Si nosotros no reflexionamos, si no buscamos dirección de Dios, si no desarrollamos autocontrol, porque la gente que normalmente engaña son personas que saben manipular a través de la emoción, que no te dejan pensar porque saben que si piensas, reflexionas, vas a saber y vas a cambiar tu decisión. Entonces puse este ejemplo tan básico porque al final es la verdad. La oración no apaga la mente, la oración ordena nuestros pensamientos. Por eso muchos dicen, ¿a qué vas a orar? No, la oración tiene poder. Y yo sé que muchos de los que están acá, cuando oran, cuando le piden dirección a Dios, Analia, Mure, ustedes ven cómo la mano de Dios es tan poderosa que les da la capacidad para ver mucho más allá de su mente natural, para ver mucho más allá de la emoción, para saber qué van a hacer. Ahora, este tipo de sabiduría es una sabiduría que se pide a Dios en oración. ¿Cómo yo me acerco a Dios? En oración, en meditación de la palabra. ¿Y cómo Dios me habla en esta sabiduría? Él trae sabiduría a través del discernimiento, a través de que yo entre más me conecte con su palabra, más yo voy a tener esos argumentos, esa capacidad para reordenar mis pensamientos. Ahora viene una sabiduría que es el segundo tipo, es la que se compra y no se vende. ¿Cómo así que la sabiduría se compra así? Hay una sabiduría que se compra pero no se vende. Y te voy a explicar un poquito de qué te estoy hablando. La sabiduría cuesta. Dice la palabra en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia nos habla, compra la sabiduría y no la venda. Compra la enseñanza y no la vendas. ¿Por qué la sabiduría cuesta un precio? Porque la sabiduría cuesta renunciar a los placeres momentáneos. Porque es sabio a veces el yo no dejarme llevar por mi soledad, el no decir un clavo saca otro clavo y dejar que una persona tome el control y yo entregarle mi corazón así fácilmente. Renunciar a placeres momentáneos cuesta que a veces
haya negocios que aunque sé que no son lícitos, yo lo hago y puedo llegar mucho más fácil. Pero yo decido no hacerlo porque yo sé que estaría yendo en contra de mi moral, mi ética, y que más adelante esto puede traer consecuencias garrafales para mí. La sabiduría cuesta porque yo amo a mi esposa o tú amas a tu esposo. Y por más que venga una persona más preparada, con mejor economía, tú sabes los años que te ha acompañado esta persona y tú sabes que ha estado en las buenas y en las malas y que tú de verdad no conoces a esta persona y por eso dices, no, ¿sabes qué? Lamento, pero yo estoy comprometido, tengo pareja. Renunciar a los placeres momentáneos también significa renunciar a lo fácil, renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios, renunciar a mis sueños para entregarle a Dios ello, porque Él tiene sueños más grandes y planes mucho mejores que lo mismo, que los míos. Decir no cuando todos dicen sí para no encajar, para no pertenecer, aunque sabes que no vas a encajar, aunque sabes que no vas a pertenecer, tú prefieres decir no, porque sabes que lo que ellos están haciendo no está bien. Es elegir lo correcto. Esto está para salvar tu negocio. Es un dinero, pues sabes que al conseguirlo vas a hacer algo ilegal. Pero aunque salve tu negocio y aunque duela, tú dices que no porque sabes que al final Dios va a proveer. Y es el aprender a esperar. Elegir lo correcto aunque duela, porque muchas veces es lo correcto. No hablo de lo correcto de este mundo, porque muchas veces lo bueno de este mundo no es lo mismo bueno para Dios. Hablo de elegir lo correcto cuando Dios lo pone en nuestro corazón, cuando tú eliges elegir lo correcto. Aunque duela, eso es la verdadera sabiduría, porque muchos venden la sabiduría por aprobación. Y esto no es la sabiduría que se vende o que se compra. Muchos venden la sabiduría por dinero fácil. Ahora, recuerda lo que dije en un principio, esta sabiduría se compra, pero no se vende. Pero el mundo sí la vende. Muchas personas venden la sabiduría por relaciones equivocadas, por emociones momentáneas. Y todo lo que no estás dispuesto a perder se convierte en tu Dios. Vuelvo a decírtelo. Todo lo que no estás dispuesto a perder se convierte en tu Dios. A veces ponemos como dioses a personas. Por más que Dios nos ha dicho ya basta, porque por más que exprimas a esa persona, lo único que va a salir es cosas muy, muy malas. Pero nosotros decidimos seguir exprimiendo un canal que ya no es de bendición. Un lugar que hemos salido de maltrato, hemos salido de dependencia emocional, de apego afectivo, hemos salido de ahí, de esa amistad, de esa relación, de una u otra manera, pero nosotros decidimos no perderlo aun cuando Dios nos ha llamado a soltar. Por eso se convierte en nuestro Dios y terminamos aferrándonos tanto a eso que después entendemos que ha sido la peor decisión que hemos tomado. Mateo 16:26 dice: ¿de qué me sirve o de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirve ganar a esa persona si vas a perder tu identidad, tu autoestima? ¿De qué te sirve no perder ese negocio? De no soltar ese lugar. Si vas a perder a tu familia, a los que más amas, porque muchas personas hoy, su Dios ha vuelto el dinero, una relación, un hijo, una casa. Estás tan enfocado en conseguir lo que no estás viendo todo lo que estás perdiendo alrededor de ello. Y esta es una de las sabidurías que muy poco se habla. La sabiduría que se compra y no se vende. La que renuncia a los placeres momentáneos, la que sabe decir no cuando todos dicen sí, la que elige lo correcto aunque duela, que no la voy a vender por nada del mundo porque es algo que Dios me ha dado y que yo mantengo y yo tengo en sabiduría. Ahora vamos al tercer tipo de sabiduría, el tipo de sabiduría que es el caminar con sabios. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Déjenme un amén cuántas veces ustedes han andado con necios y han sido quebrantados.
los han encontrado en situaciones incorrectas. Han tomado malas decisiones por la influencia de necios. ¿Cuántas veces nosotros hoy estamos pagando aún hoy consecuencias de andar con necios? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, aunque me digas que no. Las malas amistades al final nos terminan llevando, es que no me van a hacer, no me voy a dejar influir. Al final, la carne es débil, familia. Y nosotros también somos carne. Ranger, y a veces en nuestra vida, esta palabra se hace tan real cuando nosotros entendemos que el andar con necio nos quebranta por dentro. Y que aunque a algunos momentos el andar con necio se vuelve placentero, se vuelve deseoso, el volver otra vez a nuestro pasado, el volver otra vez a esas amistades donde Dios nos ha sacado, claro que se vuelve placentero. El volver a esa adicción, el volver a ese juego, el volver a la pornografía, el volver a los desbordes que a veces uno tiene en la vida, claro que es placentero y se siente algo prohibido y se siente tan bien. Pero su final es de quebrantamiento, es de destrucción. Por eso no solo somos lo que decidimos, eres con quien caminas. Y por eso es tan importante que en nuestra vida nosotros aprendamos a elegir mejor nuestras amistades, a elegir mejor con quién pasamos la mayor cantidad de tiempo. Porque muchos oran por sabiduría, pero se rodean de consejos necios. A veces es el hecho de pedir consejo a personas que cuando tienen buenas intenciones, pero sus buenas intenciones no bastan para darte un buen consejo. No es que no ores, porque tal vez sí oras mucho. El problema es que andas pidiendo consejo a personas que no oran. Eso fue un mensaje que yo les dejé en el TikTok. No es que no ores, oras, pero sigues aceptando consejos necios de personas que no tienen la sabiduría o no tienen la intimidad con Dios o no tienen esa capacidad. Por más que te amen, te dan un consejo desde su propia inteligencia y sobre su propia prudencia. Y la prudencia y la inteligencia del ser humano no basta para direccionarte bien, ni siquiera la tuya. Porque tu vivencia, lo que tú consideras bueno, a veces no es lo bueno para Dios. Es el mismo espíritu que te direcciona a tomar decisiones más acertadas. En la medida que tú menguas para que Él sea creciendo en ti, Ana, ya no te vas a basar en tu propia prudencia e inteligencia, sino en aquella que viene de lo alto. ¿Sigues pidiéndole consejos a personas heridas? Te van a dar de lo que tienen. Pedirle consejo a una persona herida no es sabio, familia. Si tú vas con una persona herida en alguna área y tú estás buscando consejo en esa área, te van a dar el peor consejo de tu vida. Pides consejo a personas o voces extrañas que no tienen temor de Dios, porque Dios usa personas para confirmar, corregir y alinear. Pero si yo quiero que me den un consejo que me ayude a confirmar la voluntad de Dios, que me ayude a corregir la voluntad de Dios y que me ayude a alinearme con la voluntad de Dios, debe de ser personas que realmente caminen con Él. Y antes de continuar este mensaje, recuerda, nunca es un mal momento para volver a Dios. Y si hoy me estás escuchando por primera vez, si hoy esta palabra te está bendiciendo, déjame un amén en los comentarios, por favor. Déjame saber que esta palabra está siendo para ti. También recuerda que a veces nosotros estamos buscando sabiduría, pero si tú dispones tu corazón de verdad, si tú dejas la religiosidad y tienes un espíritu enseñable, Dios te va a hablar con este mensaje. Entonces tenemos 3 puntos importantes. Orar no basta. No basta. Si nos seguimos rodeando de consejos necios, si nos seguimos rodeando de personas realmente o buscando consejos en personas heridas y en voces sin temor del Señor. Ahora, psicológicamente, en la psicología social, confirma que el entorno influye hasta un 70%
en las decisiones de las personas. Porque somos lo que escuchamos, familia. Lo que dejamos y permitimos que entre en nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, habla la boca. Esto es real. Por más que tú digas que no, somos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que permitimos que se fortalezca en nuestro corazón. Porque de ahí va a hablar nuestra boca, de ahí van a salir las palabras, de ahí van a salir las acciones que hagamos. Y si tu entorno no cambia, tu destino difícilmente cambiará. Porque un 70% de personas que te rodean van a influir. Pero ¿qué hago, Jesús? En esta etapa de mi vida me toca estar en casa de mi familia y mi familia no me ayuda. Los únicos consejos que recibo de casa, porque me ha tocado traer a mis hijos y a mi esposo acá, es divórciate, es deja a ese hombre. Familia, necesitamos a veces parar un momento en nuestro día y empezar a alinear lo que queremos hacer. Hay temporadas donde vamos a estar en circunstancias muy difíciles, pero eso no significa que yo no pueda tomar decisiones sabias. El mejor consejero de todos es el Espíritu Santo. La palabra dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero el consejero, el mejor de todos es ese Espíritu. Ahora vámonos con el cuarto tipo de sabiduría. Pero antes me gustaría que ustedes mismos me puedan decir en los comentarios qué tipos de sabiduría hemos hablado. ¿Cuál ha sido el primer tipo de sabiduría? ¿Cuál es el primer tipo de sabiduría? A ver si estamos pendientes. ¿Cuál es el primer tipo de sabiduría? ¿Cuál es el primer tipo de sabiduría? ¿A las 1? ¿A las 2? El temor a Dios, ahí va. No. Es la sabiduría que se le pide a Dios. Y esa sabiduría dice, si alguno está con falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cuál es el segundo tipo de sabiduría? ¿Cuál es el segundo tipo de sabiduría? Los veo en los comentarios. ¿Cuál es el segundo tipo de sabiduría? Vamos a ver si estamos o si volvemos a hacer la prédica otra vez. ¿No están anotando, familia? La que se compra y no se venden. Eso, Sandrita. Un aplauso para Sandrita. La que se compra y no se vende. Dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Cuál es el tercer tipo de sabiduría? ¿Cuál es el tercer tipo de sabiduría? Vamos a ver. Vamos a ver si están prestando atención a la clase hoy. Eso. Muy bien, Auri. La sabiduría de caminar con sabios. La sabiduría de caminar con sabios. Ahora vamos con el cuarto tipo de sabiduría. La sabiduría de la observación. La sabiduría de la observación. Esta es la última, pero no la menos importante. La sabiduría de la observación. Ve a la hormiga. Ahora, Proverbios 6:8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Deja el espíritu de Satanás y levántate de esa cama y anda, porque a Dios no le gusta la pereza. Levántate a observar. Pero miren familia. Proverbios 6:8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Por qué? Porque la hormiga no tiene jefe. Y tú tienes jefe y sigues quejándote. No tiene líder, no tiene jefe. No necesita supervisión. Trabaja hoy para el mañana. Dios usa algo pequeño para enseñarnos algo eterno. ¿Qué nos enseña la hormiga? La hormiga nos enseña 4 cosas importantes que todos acá deberíamos empezar a trabajar o si ya tenemos a perfeccionar. Lo primero es la disciplina. Disciplina. Lo segundo es la constancia. Lo tercero es la responsabilidad. Y lo cuarto, la preparación. ¿Por qué? Porque la disciplina viene en la medida que nosotros nos ponemos
metas específicas y empezamos a construir hábitos que de verdad desarrollen en nosotros constancia y nos lleven a tener una responsabilidad de cada decisión, cada paso que nosotros demos para que sea seguro. Y así nos van a preparar para lo que se viene. ¿Por qué? Porque muchos quieren cosecha sin siembra, milagros sin obediencia. Muchos quieren resultado sin procesos. Yo quiero ese éxito. Mira, está como la historia que yo se las he contado acá, que una vez se acerca alguien a uno de los pastores más conocidos hoy en día y le dice: por favor, pastor, ora por mí porque quiero ser como tú. Quiero llegar hasta donde tú has llegado. Quiero aún poder ser mejor de lo que tú eres. Claro, claro. Claro, ¿cómo es tu nombre? Bueno, vamos a orar por ti. Señor, te pido que este hombre pase por situaciones muy difíciles, que sea apartado de su familia, que aún sea juzgado por su familia, que pase días de soledad, Señor, que empiece proyectos y no avancen muchos de ellos para llegar a la voluntad tuya, para que aprenda a rendir sus sueños conforme tú. Y empezó a orar. Y este hombre dijo: no, ¿qué estás haciendo, pastor? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué me estás diciendo tanto mal? No. Eso fue lo que yo tuve que vivir para llegar a donde estoy. Entonces le estoy pidiendo a Dios que te dé esa capacidad para esperar en Él, para tener calma, paciencia. Y así nos pasa. Muchos de nosotros queremos resultados sin propósito, queremos éxito sin vivir todo lo que simboliza llegar a Él. Entonces la biología demuestra que las hormigas sobreviven, Esteban, por trabajo en equipo, por provisión, constancia y no por fuerza individual. La sabiduría bíblica es confirmada por la creación. ¿Qué quiere decir? Es que muchos de nosotros necesitamos personas en nuestra vida que nos abracen, que nos acompañen. Por eso la palabra dice que es mejor dos que uno. Cuando tú te unes, Josué, con una persona realmente de bendición, ya sea un amigo en sociedad, ya sea tu esposa, tu novia, pero cuando los dos van en el mismo propósito, en el mismo sentido, cuando eso no está dividido, es cuando Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Es mejor dos que uno, familia, aunque tú digas que no. Pero si estamos en el mismo camino, si estamos en el mismo proyecto de vida, si estamos dispuestos el uno al otro a ceder por el bienestar de los dos. Pero aquí también viene rodearnos de buenas amistades. El no andar con necios para no ser quebrantados, sino blanquita, el andar con sabios. Aún las personas que te rodean, no solamente hablo de amigos, de tu pareja, hablo de las personas que trabajan contigo. ¿A quién le estás dando oportunidad para que trabaje contigo? ¿Quiénes son las personas que estás permitiéndole que crezcan contigo? Ayudarle, porque a veces nosotros queremos ayudar a personas, pero ¿cuántos de los que estamos acá? Hábleme las personas que han querido ayudar a otras. Hay personas que no quieren ser ayudadas. Hay personas que les gusta estar en la mendicidad. Hay personas que les encanta vivir pidiendo. Hay personas que les encanta estar en momentos todo el tiempo de tensión. Hay personas que les encanta la adrenalina. No sé si me entiendes a lo que me refiero. Pero hay personas que por más que tú las quieras ayudar, no van a ser personas que tú necesitas tener en tu vida. Porque no te van a hacer caso, te van a utilizar y después te van a menospreciar. Y después te van a juzgar que fuiste la peor persona cuando tú hiciste todo por ayudar. Hasta es sabio saber elegir no solo las personas que trabajan contigo, porque uno no puede elegir a la familia, pero sí puede elegir a los amigos. Sí puede elegir a las personas que trabajan contigo cuando tú tienes la posibilidad de tener un negocio, de tener un emprendimiento. Por eso es tan importante nosotros entender cómo nosotros caminar en compañía, pero ese caminar en compañía también significa en nosotros andar con personas que de verdad nos edifiquen. Sé que muchos de los que están acá, este mensaje los está poniendo a pensar en cada uno de los tipos de sabiduría y de verdad si estamos viviendo en esos tipos de sabiduría o qué nos hace falta para llegar a ello. Y tal vez hoy tengas que tomar decisiones respecto a cada una de estas cosas, a lo que sí puedes elegir, a lo que sí puedes cambiar, porque por más que intentes, no puedes añadir un segundo a tu vida de tu pasado.
Hay decisiones ya tomadas, pero hay decisiones que sí puedes tomar hoy que pueden cambiar tu vida para bien y para mal. Hay decisiones sabias que puedes empezar a tomar, que pueden hacer la diferencia en los tiempos que estás viviendo hoy, Georgina. Felicitaciones y gracias por hacerte parte de este team. Y esas decisiones pueden cambiar no solo tu manera de pensar, sino tu manera de actuar de ahora en adelante. Hay una sabiduría terrenal versus una sabiduría de Dios. Y hoy te quiero terminar este mensaje hablándote un poquito sobre esto, Migda. En Santiago 3:15-17 dice: la sabiduría de lo alto es permanente y pura, y después pacífica. Mira lo maravilloso que es la palabra. Dice que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es primeramente pura, no busca el dañar a otros, no busca el hacerse notar todo el tiempo, no busca la fama y el reconocimiento. Es una sabiduría que viene y que se compra porque cuesta un alto precio, porque cuesta el dejar en el pasado, dejar cosas que sabes que te hacen daño. Cuesta porque vas a dedicarte un tiempo a leer, a estudiar, a fortalecer tus conocimientos para hacer la voluntad de Dios. Por eso es pura y por eso después se vuelve pacífica, porque te da una calma y una paz en tomar las decisiones. ¿Has visto una persona de verdaderamente sabia, que tiene sabiduría de parte de Dios? Es una persona que todo el tiempo, a través de sus acciones, a través de sus actos, su sabiduría no lleva a menospreciar a nadie. Sabe que aquellas personas aún que los demás desprecian pueden enseñarnos. Es una sabiduría que se vuelve pacífica porque es una sabiduría que le gusta también impartirla y no le gusta venderla, sino que le imparte sin necesidad porque sabe que la recompensa viene de Dios. A diferencia de la sabiduría de este mundo, la sabiduría de este mundo reacciona todo el tiempo. La sabiduría de este mundo todo el tiempo está compitiendo con los demás. Aún en los propios matrimonios hay una competencia. ¿Quién es más sabio? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién gana más? ¿Quién tiene más? ¿Quién consigue más? ¿Quién atrae más? ¿Quién compra más? No compite con nadie. Mira, esta sabiduría no se ofenden si no piensan como tú. En cambio, la sabiduría de este mundo se ofende con facilidad. Si tú no piensas como ellos, entonces eres su peor enemigo. No hay nada peor en una persona religiosa, en una persona que se considera sabia, que no pienses como ella. Es una sabiduría que se basa en el yo y vuelve a Dios como alguien conforme a sus necesidades y conforme a sus placeres y conforme a su inteligencia. Es una sabiduría que se justifica todo el tiempo. Todo el tiempo se está justificando. A diferencia de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios no reacciona sino escucha. La sabiduría que viene de Dios no compite sino que discierne a quién le va a gastar tiempo, a quién de verdad va a enseñarle y a quién no. Cuándo es mejor callar y cuándo es bueno hablar. Cuándo es mejor apartarse de esos lugares. Es una sabiduría que espera el tiempo correcto, que no le dice o no intenta convencer solo con argumentos, sino con acciones. No se justifica, sino que obedece. Es mansa, no mensa, es mansa. ¿Por qué? Porque espera dirección de Dios. Sabe esperar y obedece para tomar decisiones coherentes y conforme la voluntad del Padre. Por eso no toda la inteligencia o no todos los que son inteligentes son sabios. Hoy vemos en las redes sociales muchas personas muy inteligentes. Yo veo inteligencias maravillosas, pero veo poca sabiduría. Que todo el tiempo están reaccionando, compitiendo, que todo el tiempo se están ofendiendo y que todo el tiempo se están justificando. Y yo le pido a Dios, y espero que tú le estés pidiendo a Dios, a través de este mensaje a Dios, mucha sabiduría, pero esa sabiduría que viene de Él. Esa sabiduría que se compra pero no se vende. Esa sabiduría que anda con sabios. Esa sabiduría
que aprende por iluminación y no por quebrantamiento, que aprende observando. Hoy enfrentamos, familia, yo sé que mucha ansiedad. Muchos hoy estamos ansiosos. Muchos hoy estamos empujados a tomar decisiones aceleradas. Muchos hoy estamos presionados socialmente. Muchos hoy estamos en redes que gritan por opiniones inmediatas. Pero la sabiduría hoy se ve así. La sabiduría de este mundo. Por eso hoy pausa tu vida antes de reaccionar. Pausa tu vida antes de tomar decisiones. Tómate un tiempo de oración antes de dar pasos en tu vida. Por favor, no te dejes llevar por lo que este mundo siempre termina apartándonos, distanciándonos de esta verdad. Consulta a Dios verdaderamente cada paso, cada decisión que tomes. Elige obediencia antes de que emoción. A Dios le encanta más la obediencia que los sacrificios. Tal vez en algún momento pensemos estar como este hombre de Dios en su momento, que después vino en contra de él, Saúl, que en su momento actuó no por obediencia. Dios le había mandado algo a Saúl. Dios le había dicho que no quedara nada de ese pueblo, pero él quiso hacer lo que su corazón y lo que la emoción y lo que el pueblo quería. Dejó lo mejor y no le hizo caso a Dios y hizo algo bueno, pero no eterno. Muchas veces nos basamos en hacer cosas buenas, pero no lo mejor, no lo eterno que Dios quiere para nosotros. Por eso elige hoy la obediencia antes que la emoción. Elige hoy la obediencia. Prepararse antes de improvisar. Hay una palabra en Proverbios 4:7 que dice: sabiduría ante todo. Adquieres sabiduría ante todas las cosas de tu vida, adquieres sabiduría. Porque hay cosas que debemos de vencer para adquirir esta sabiduría que te hablo hoy. Una de esas es el orgullo. Otra de esas es la prisa, la autosuficiencia, la pereza espiritual, el miedo a perder la aprobación de los que te rodean. Romanos 12:2 dice: transformaos diariamente mediante la renovación de su mente, de su entendimiento. No todo lo que brilla conviene, familia. No todo lo que brilla conviene. A veces vemos cosas que brillan y parecen maravillosas y nos vamos detrás sin pensar. Pero terminamos perdiendo años, meses, días, semanas de nuestra vida. Hay cosas que brillan muy bonito, que se ven tan lindas por fuera, pero son pura perdición. No solo te hablo de un hombre o de una mujer. Te hablo de un trabajo que parece el perfecto para ti, Lilian. El trabajo de tus sueños. Pero te va a hacer perderte en el camino. Te va a alejar de tu familia. Vas a tener que ir a otra nación. Y vas a perder lo más importante. No todo lo que brilla, familia. No toda cara bonita tiene un buen carácter. A veces duele esta verdad, pero es la realidad. A veces estamos detrás de humo, buscando lo que este mundo nos hace creer que es lo que necesitamos para ser feliz. Pero la felicidad empieza aquí, en el corazón, teniendo a Cristo, teniendo discernimiento y sabiduría. Es una cuestión de actitud, de gozo que viene de parte del Espíritu Santo. Porque no toda puerta abierta viene de Dios. Muchas puertas se te van a abrir. Tú le vas a decir: Señor, esa es la persona que yo te estaba pidiendo. Mira, tiene todo lo que le estaba pidiendo. Belleza, un buen trabajo, me puede ayudar en lo que necesito, buena familia, no voy a tener problemas con los suegros. Lo único que no tiene es que no tiene a Dios, pero yo la voy a convencer. Yo la voy a llevar a los caminos de Dios. Yo voy a impartirle mi fe. Muchas veces las puertas abiertas no siempre vienen de Dios. Ese trabajo, ese negocio, esa entrevista, ese viaje. Hay muchas puertas abiertas que son utilizadas para que tú te pierdas.
el enemigo también abre puertas, solo que son milagros incompletos. Al final simplemente su voluntad no es que peques, es distanciarte, mariposa, Martín, el aire de la voluntad de Dios. El enemigo no vino a darte pecado. El pecado es una consecuencia de desobediencia de Dios, por lo cual el enemigo te da planes para distanciarte de Dios, para alejarte del propósito, para alejarte de tu familia, para alejarte de los sueños, añoranzas y deseos que Dios ha puesto en tu corazón. Y a veces nosotros caemos redonditos, siguiendo esas puertas que parecen buenas, pero que no son, esos brillos que no nos convienen. No toda urgencia es dirección de Dios. Familia, la sabiduría que viene de lo alto te va a ahorrar dolor. Rabiosa, la sabiduría que viene de lo alto te evita errores en la vida. Te preserva, Blanquita, el futuro. Leona, Cari, Lía, Romel. Dios no quiere solo bendecirte, y ese es el problema de muchos de nosotros. Solo buscamos la bendición. ¿Cuántos leprosos volvieron de los 10 que sanó Jesús? ¿Cuántos leprosos vinieron después de que Jesús sanó a los 10? ¿Quiénes me pueden decir? ¿Cuántos leprosos vinieron? ¿Cuántos? Dígame ahí en los comentarios, por favor. ¿Cuántos leprosos vinieron? Dicen que uno, pero fue ninguno, porque el que volvió ya no era leproso, estaba sano. Estaba sano. Pero a lo que quiero decirles con esto, es que ese que volvió no estaba buscando simplemente un milagro. No estaba buscando simplemente un milagro, estaba buscando algo mucho más, a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Los otros 9 buscaban un milagro. Los otros 9 buscaban simplemente lo que ellos creían que necesitaban. Y muchos estamos así. Buscamos a Dios para que nos sane, buscamos a Dios para que nos dé el hombre o la mujer perfecta que buscamos, y nos alejamos de Dios. Pero Dios no busca simplemente los actos, busca la obediencia. Así que deja de buscar simplemente algo que brille, deja de buscar simplemente algo que parezca bueno, deja de buscar simplemente algo que creas realmente que te va a ayudar. Busca la voluntad de Dios, busca a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida que necesitamos. Recuerda, esta sabiduría te va a ahorrar dolor, te va a evitar errores y te va a preservar el futuro, alargar los días. Dios quiere no solo bendecirte, darte esa bendición, ese milagro. Él también quiere sostenerte en esa bendición. Que la bendición perdure no solo un tiempo, sino toda tu vida. Por eso, antes de terminar, quiero que escuches esto con mucha calma. Dios no está decepcionado de ti porque hayas fallado, porque te hayas equivocado, porque hayas tomado malas decisiones. Si hoy estás acá, es porque es un buen momento para volver a Dios. Y a veces hay una mentira que nos dicen, es que Dios ya no te va a aceptar, siempre te vas a equivocar, no vas a salir de ahí. Pero el poder de Dios se puede perfeccionar en medio de tu debilidad. Dios no está decepcionado de ti. Dios está dispuesto a instruirte, a enseñarte, a corregirte. No te juzga por lo que no sabías. Pero hoy te llama a crecer. Esta sabiduría no grita, no compite, no se impone, Aurora. La sabiduría susurra, porque aquí es, dice el Señor. Y tal vez hoy necesites un milagro maravilloso en tu vida. Pero más de eso, necesitas sabiduría, decisión sabia. Tal vez hoy Dios no quiere que cambies tus circunstancias primero. Primero quiere que cambie tu corazón, lo que decides dentro. Y si hoy eliges de verdad caminar con esta sabiduría, si hoy te permites que Dios obre a través de este mensaje, si hoy eliges caminar de la mano de Él, te prometo, no una vida sin problemas,
pero sí una vida con dirección, una vida con paz y una vida con propósito. Porque cuando la sabiduría gobierna nuestros corazones, siempre Dios está respaldando nuestros pasos. Así que no camines más con impulso, no decidas más por la herida, no elijas más desde el miedo, desde el temor. Camina con sabiduría y así sabrás honrar a Dios. Y sé que muchos hoy necesitan una oración. Y si hoy tú necesitas una oración, necesitas que Dios sea hablándote al corazón, sea fortaleciendo tu alma, tu espíritu, déjame orar por ti. Pero antes de hacer esta oración me gustaría que entendieras algo muy importante. El poder de la oración está a través de la fe también. Hoy tienes fe, hoy tienes fe en tu vida, hoy tienes esa fe, hoy tienes esa capacidad para orar por fe. Si hoy tienes esa fe, me gustaría que activaras esa fe en este tiempo. Y le digas, Señor, dame esa sabiduría, esa fe inquebrantable. Pide con fe sin dudar. No seas más como las olas del mar que van de un lado a otro. Dile, Señor, hoy reconozco que muchas veces actué sin sabiduría. Y hoy mismo estoy pagando las consecuencias de ello. Que he decidido por emoción, que hablé sin pensar, que caminé sin tu voluntad. Pero hoy te pido sabiduría de lo alto, Señor, ese don preciado por muchos de nosotros. Enséñanos, Señor, a pedirte con fe, a valorar la verdad, Señor, a caminar con sabios y aprender de lo sencillo. Arranca de mí toda prisa, Padre. Últimamente he estado tan acelerado. He visto cómo he errado porque ando acelerado todo el tiempo, con prisa, con orgullo, Señor. ¿Qué decisiones equivocadas he cometido por orgullo, por necedad? Por eso, Padre, renueva mi mente, cada mente de mis hermanos, Señor. Ordena las decisiones de todos los que estamos acá y guía nuestros pasos. Padre, queremos vivir no solo con ese conocimiento, sino con esa sabiduría que honra tu nombre, en el nombre de Jesús. Yo sé que hay personas acá, Padre, que últimamente no la han pasado bien y que vienen de decisiones a decisiones incorrectas y que hoy pueden entender a través de este mensaje que es tiempo de cambiar. Pero sé, Padre, que pones en ellos el querer como el hacer, que pones en ellos esa certeza y esa convicción de aunque no puedan ver, saben que tú vas a obrar, Padre. Te pido que los afiances y los fortalezca y sean cimentados en tu amor, ese que echa fuera todo temor, ese que echa fuera toda tristeza, ese que siempre nos está apartando de ti. Ora ahí donde estás. Vamos, Luchito, vamos, Nia, Jerarquía, María. Vamos, díselo, Noeli. Díselo, Cari, díselo con todo tu corazón. Díselo, Diana. Díselo verdaderamente, Padre, y necesito de esa sabiduría. Vamos, Mariana, vamos, Eli, Angie, dile, Padre, necesito, díselo, Ana, esa sabiduría, Padre. Desciende esa sabiduría de lo alto. Desciende esa sabiduría sobre mi vida, Padre. Quiero que cada paso que dé de ahora en adelante sea seguro porque tú vas conmigo. Quiero, Padre, que cada decisión que tome sea segura porque tú me ayudas a tomarla. Que si tu presencia conmigo no va, no quiero moverme a ningún lugar. Y si tal vez tú sientes en tu corazón que necesitas volver a Dios, tal vez no le conocías y le has aprendido a conocer un poco a través de este tiempo, a través de escuchar una palabra que no viene, sino es una palabra que viene de parte de Dios, una palabra que viene a través de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que por una vez en tu vida has sentido paz, como una palabra entra sin golpes. Dile, Señor, hoy te acepto en mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Padre, tantos años he hecho las cosas a mi manera. Me ha costado entregarte el control. A veces he sido soberbio, a veces he sido egocentrista, pero es lo que he aprendido a vivir, es lo que me han enseñado a construir un Dios a mi manera. Pero hoy te necesito, Padre. Yo sé que tú levantaste a Jesús de los muertos y que el mismo Espíritu que estaba en Él hoy está en mí, Padre, cuando yo te acepto en mi corazón.
porque es ese mismo espíritu que sana, que liberta y que restaura. Y yo necesito restauración. Anótame, Señor, en ese libro de la vida. No quiero seguir viviendo bajo mis circunstancias y bajo mi voluntad y bajo mi inteligencia o prudencia. Quiero vivir bajo tu sabiduría. Que cada decisión que yo tome este 2026 sea conforme a tu voluntad. Es en el nombre poderoso de Jesús que yo bendigo tu vida y te ato a la bendición. Y le pido que cada paso que des de ahora en adelante sea seguro. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy me has enseñado algo nuevo y yo lo abrazo y lo atesoro en mi corazón. Es en el nombre de Jesús que decimos amén y amén. Y si Dios te ha bendecido hoy, si Dios te ha fortalecido, déjame un amén en los comentarios. Déjame saber que estás acá. Les pido por favor que todos vayamos saludando a los que vienen por primera vez también aquí. Si es tu primera vez, dime aquí estoy, aquí. Dios te bendiga. Me gustaría también que me dijeras desde qué nación nos visites, desde qué país. Gracias a todos los que se han permitido tener este espacio. Que estamos todos los días, Sandy, bendiciones, Mari, Pau, Nazaret, estamos todos los días compartiendo la palabra de lunes a sábado. Siempre hay una palabra en la mañana para ti. Para que si no nos has seguido, aquí arribita, gracias Anita, Dios te bendiga. Dios te bendiga, qué bonito. Aquí arribita me puedes seguir. Si tú realmente dices, mira, ¿sabes qué? Yo necesito más de Dios. Me he dado cuenta que necesito más de estas charlas. Gracias, Blanquita. Dios te bendiga, Blanquita. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Dios te bendiga, amiga. Esperanza desde Miami. Gracias verdaderamente, chicos, por esos regalitos. Gracias por bendecirnos. Entonces, si tú dices, yo necesito conectarme más con Dios, necesito empezar a tener tiempos más con Dios, pues te invito todas las mañanas a las 8:40, 8:50, hora Colombia, empezamos. Pero también, a ver tanta necesidad, hemos hecho un devocional que ya llevamos hace más de 3 años, casi 4. Un devocional diario que mandamos a través del WhatsApp. Este devocional es gratuito, se comparte de lunes a sábado. Para que tú también lo recibas. Lo único que tienes que hacer para recibirlo es escribirme la palabra devocional a mi Instagram. Gracias, Kika. Dios te bendiga, Kika Mixi. Lo único que tienes que hacer es escribirme la palabra devocional a mi Instagram. Estoy como Jesús David Osorno. Me escribes devocional y yo te mando el link para que te incluyas al grupo de WhatsApp y es gratis para todos. Pero si de alguna manera dices, Jesús, no, llegué tarde a la prédica. ¿Quién llegó tarde a la prédica? Déjenme yo los que llegaron tarde a la prédica. La palabra devocional me la mandan al Instagram. Estoy como Jesús David Osorno, verificado en Instagram. ¿Quiénes llegaron tarde a la prédica? Si tú llegaste tarde al mensaje de hoy, este mensaje va a estar aquí en YouTube. Gracias, Ana. Gracias, Anita. Jeff. Va a estar en YouTube y ahí lo puedes ver otra vez o lo puedes compartir con alguien que lo necesite. Por eso se hace también este tiempo para que tú puedas compartir este mensaje. En YouTube estamos como Jesús David Osorno. Yo ahorita se los monto, pero antes de esto me gustaría que tomaras